La trampa de la esperanza y la llave de Spinoza. Detente un segundo, respira. Ahora dime, ¿estás viviendo o estás esperando vivir? ¿Te suena familiar esa sensación persistente, casi adictiva, de que la verdadera felicidad, la plenitud real, está justo al doblar la esquina, mañana, la semana que viene, cuando eso que tanto anhelas por fin suceda? Es la telaraña de la esperanza, ¿verdad? Tan dulce al principio, prometiendo un futuro brillante mientras, sin darte cuenta, teje sus hilos alrededor de tu presente, inmovilizándote. Esperamos ese ascenso que cambiará todo. Esperamos encontrar a esa persona especial que nos complete. Esperamos que las circunstancias externas se alineen para, por fin, ser felices. Pero, ¿qué pasa cuando la sala de espera se convierte en tu hogar permanente? ¿Qué ocurre si esa misma esperanza, la que te enseñaron a venerar como una virtud cardinal, es en realidad un espejismo que te distrae del único lugar donde la vida realmente ocurre, aquí y ahora? Imagina que te digo que esta trampa mental no es nueva, que un filósofo radical del siglo XVII, un hombre excomulgado por sus ideas revolucionarias, ya había desmontado esta ilusión y nos ofreció una brújula para navegar la incertidumbre de una forma completamente distinta. ¿Te atreves a cuestionar la naturaleza misma de tu esperanza? Piénsalo bien. Nos venden la esperanza como el salvavidas en la tormenta. No pierdas la esperanza, nos dicen. Mientras hay vida, hay esperanza. Y suena reconfortante, ¿no? Pero rasquemos un poco la superficie. ¿Qué es la esperanza en esencia? ¿No es, en el fondo, una confesión silenciosa de que ahora mismo algo nos falta? Si esperas algo con fervor, es porque sientes un vacío en tu presente, una insatisfacción que proyectas hacia un futuro hipotético, donde, supuestamente, ese vacío será llenado. Recuerda la última vez que esperaste una noticia crucial. Quizás un resultado médico, la respuesta a una solicitud de empleo, un mensaje de alguien importante. ¿Puedes sentir de nuevo esa tensión en el estómago? Esa mente que no para, creando 1000 escenarios positivos y negativos. Cada notificación, cada llamada te hacía dar un respingo. El mundo exterior se difuminaba. ¿No es agotador? La esperanza, así vivida, se convierte en una montaña rusa emocional, una cadena invisible que te ata a un futuro que no controlas, mientras el presente, con sus pequeñas alegrías, sus desafíos reales, sus oportunidades de acción, se te escapa como arena entre los dedos. Es como vivir en un borrador constante, siempre esperando la versión definitiva que nunca parece llegar. ¿Te reconoces en esto? En esa sensación de estar siempre a punto de llegar, a punto de lograrlo, pero nunca sintiendo la satisfacción plena del presente, en esa voz interior que susurra: cuando consiga X, entonces seré feliz. Esa es la trampa, la felicidad postergada, la vida en suspenso. Fíjate en la ironía. Esperamos ser felices en el futuro, pero esa misma espera nos genera ansiedad e infelicidad en el presente. Es una paradoja que nos mantiene corriendo en una rueda de hámster emocional. Pero, ¿y si te dijera que esta forma de experimentar la esperanza no solo te roba el presente, sino que es precisamente lo que te impide alcanzar una serenidad auténtica y duradera? ¿Qué clave nos dejó Baruch Spinoza, ese filósofo que se atrevió a mirar la realidad de frente, sin adornos? Entendimiento y razón. Entra en escena Baruch Spinoza, un pensador complejo, a menudo malinterpretado, pero cuya filosofía ofrece una luz radicalmente diferente. En su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza nos lanza un desafío monumental: reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre nuestras emociones, incluida la esperanza. Para él, la esperanza común, esa que nos hace anhelar un futuro incierto, no es una virtud, sino una pasión triste. ¿Por qué? Porque nace de nuestra ignorancia. Spinoza argumentaba que el universo opera según leyes necesarias e inmutables, como un vasto sistema lógico. Lo que percibimos como azar o caos es simplemente el límite de nuestra comprensión. La esperanza, en este contexto, surge cuando deseamos algo bueno, cuya ocurrencia es incierta, precisamente porque no comprendemos las causas que lo producirán o impedirán. Es una admisión de impotencia disfrazada de optimismo, y está intrínsecamente ligada a su gemelo oscuro, el miedo, la expectativa de un mal futuro. Ambas, esperanza y miedo, nos mantienen en un estado de fluctuación del ánimo, dependientes de factores externos, como marionetas movidas por hilos invisibles. Nos hacen esclavos de lo que podría ser, en lugar de dueños de lo que es. ¿Te has sentido alguna vez así, como una hoja llevada por el viento de tus esperanzas y temores? Un día eufórico, al siguiente abatido, todo dependiendo de señales externas.
Spinoza nos propone un ancla, el entendimiento, la ratio. Al esforzarnos por comprender las causas necesarias de las cosas, al aceptar que todo sucede como tiene que suceder según las leyes de la naturaleza, incluida nuestra propia naturaleza, podemos empezar a liberarnos de esa tiranía emocional. No se trata de resignación pasiva, sino de aceptación activa basada en el conocimiento. Esto fue revolucionario. En una época donde la esperanza a menudo se vinculaba a la fe religiosa y la promesa de una recompensa futura, Spinoza la sitúa firmemente en el terreno de la psicología humana, ligándola a la falta de conocimiento. Su enfoque despoja a la esperanza de su halo de santidad y la presenta como una emoción más, una que puede ser superada a través de la razón. Esto no solo chocó con las doctrinas religiosas de su tiempo, llevándole a la excomunión, sino que sentó bases para ideas posteriores en filosofía y psicología sobre la importancia de la autonomía racional y la aceptación de la realidad. Para alcanzar la verdadera serenidad, el acquiescentia in se ipso, el contento de sí mismo, desafía la idea de que necesitamos una ilusión para vivir bien. Como diría Spinoza, la felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. La verdadera alegría no viene de esperar recompensas futuras, sino de actuar y comprender en el presente. Fascinante, ¿verdad? Liberarnos de la esperanza, pasión a través de la razón. Suena lógico, incluso liberador, pero aquí surge una duda inquietante, un nuevo abismo. Si dejamos de esperar un futuro mejor, si aceptamos radicalmente el presente tal cual es, no, corremos el riesgo de caer en la apatía. ¿De dónde sacaremos la motivación para levantarnos cada mañana, para luchar por cambiar lo que no nos gusta, para construir un mundo mejor? Hemos resuelto un problema solo para crear otro, quizás más profundo, la amenaza de la apatía y la falta de motivación. Admitámoslo, la crítica parece razonable. Si la esperanza común, con su mezcla de deseo e incertidumbre, es un motor, aunque a veces nos lleve por mal camino, ¿qué pasa si apagamos ese motor por completo? Si abrazamos la idea de que todo es necesario y dejamos de esperar que las cosas sean diferentes, ¿no nos condenamos a una especie de parálisis existencial? ¿Para qué esforzarse en mejorar, en aprender, en crear, si el resultado ya está determinado, si debemos aceptar cualquier estado presente como inevitable? Imagina un artista que deja de esperar que su obra sea reconocida, un científico que deja de esperar descubrir algo nuevo, un activista que deja de esperar un cambio social. ¿Seguirían creando, investigando, luchando con la misma pasión? La esperanza, incluso en su forma más ingenua, parece inyectarnos esa dosis de quizás que nos impulsa a actuar contra viento y marea. Nos da permiso para soñar, para imaginar futuros alternativos y trabajar por ellos. ¿No es esa chispa, esa tensión hacia el futuro, algo intrínsecamente humano y necesario? ¿Sientes esa resistencia? Esa voz que te dice, espera Spinoza, tu lógica es impecable, pero ¿dónde queda el fuego de la vida? ¿Dónde queda la ambición, el deseo de superación, la rebeldía contra la injusticia? ¿Es posible vivir una vida plena y con propósito sin esa proyección hacia un mañana potencialmente mejor? ¿Sin esa energía que nos da el creer que podemos influir en el futuro? Esta tensión no es solo filosófica. La psicología moderna investiga intensamente el papel del optimismo y la esperanza, entendida como la creencia en la capacidad de encontrar caminos hacia las metas deseadas y la motivación para usarlos, según la teoría de Snyder. Estudios demuestran que niveles adecuados de esperanza correlacionan con mayor resiliencia ante la adversidad, mejor salud mental e incluso física, y mayor perseverancia en la consecución de objetivos. Parece que necesitamos creer en un futuro positivo y en nuestra capacidad para alcanzarlo. ¿Cómo conciliamos esto con la aparente llamada de Spinoza a la aceptación radical del presente y la necesidad de todo lo que ocurre? ¿Está Spinoza proponiendo realmente una vida sin metas ni aspiraciones? Aquí es donde la filosofía de Spinoza revela su mayor profundidad y sutileza. Quizás no se trata de eliminar toda forma de proyección hacia el futuro, sino de transformarla radicalmente. Existe una forma de esperanza que no sea una pasión triste, basada en la ignorancia, sino una fuerza activa que surja del entendimiento y nos impulse desde el presente. ¿Cómo podemos ser motores de cambio sin ser esclavos de la expectativa? La alegría activa y la potencia de actuar. La respuesta de Spinoza es brillante y transformadora. No nos pide que renunciemos a desear un futuro mejor,
sino que cambiemos la fuente de nuestra motivación. Él distingue entre las pasiones, emociones pasivas, donde somos movidos por causas externas que no comprendemos del todo, como la esperanza, tristeza o el miedo, y las acciones, emociones activas, que surgen de nuestra propia naturaleza racional y nuestro entendimiento de las causas. La clave está en pasar de ser sujetos pasivos de nuestras emociones a ser agentes activos de nuestra vida. Spinoza habla de una forma superior de alegría, la laetitia, que no es la alegría pasiva y fluctuante, que depende de si conseguimos o no lo que esperábamos. Es una alegría activa que surge de comprender y de actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Es la satisfacción profunda que experimentamos cuando aumentamos nuestra potencia de actuar, potentia agendi, es decir, nuestra capacidad para pensar claramente y actuar eficazmente en el mundo, preservando nuestro ser. Esta alegría no depende de un resultado futuro incierto, sino de la actividad misma de comprender y actuar en el presente. ¿Notas la diferencia radical? La motivación ya no viene de la espera de un resultado externo, seré feliz cuando consiga X, sino del ejercicio de tus propias capacidades aquí y ahora. Soy feliz mientras comprendo, actúo, creo, conecto. La esperanza se transforma. Ya no es un anhelo pasivo por algo que nos falta, sino la confianza activa en nuestra propia capacidad para perseverar, para aprender, para adaptarnos, para influir en la realidad dentro de los límites de nuestra naturaleza y del orden necesario del universo. Es saber que, independientemente del resultado externo, el propio acto de esforzarnos racionalmente es ya una fuente de alegría y realización. Piensa en alguien aprendiendo a tocar un instrumento. La esperanza pasiva sería, espero ser un gran músico algún día. La esperanza activa, espinosista, sería la alegría encontrada en cada hora de práctica, en cada pequeño progreso, en la comprensión creciente de la música, sabiendo que ese esfuerzo en sí mismo es valioso y aumenta su capacidad, independientemente de si llega a llenar estadios o no. La motivación surge de la acción presente, no de la fantasía futura. Esta idea resuena poderosamente hoy. En filosofía, conecta con éticas de la virtud que enfatizan el carácter y la acción presente. En psicología, se alinea con conceptos como la autoeficacia de Bandura, la creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar acciones requeridas para manejar situaciones futuras. La mentalidad de crecimiento de Dweck, ver los desafíos como oportunidades para aprender, y la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que promueve la acción comprometida hacia valores personales, incluso en presencia de pensamientos y sentimientos difíciles. La ciencia actual confirma que sentir que tenemos agencia, que nuestras acciones importan y que estamos desarrollando nuestras capacidades es fundamental para el bienestar psicológico y la motivación intrínseca. Spinoza, en el siglo XVII, ya nos daba la clave. La verdadera potencia reside en la acción guiada por la razón. Entonces, la pregunta ya no es si puedes vivir sin la vieja esperanza, sino si estás listo para abrazar esta nueva forma de esperanza activa. ¿Estás listo para dejar de ser un espectador esperando que cambie el decorado y empezar a ser el autor consciente de tu propia experiencia vital, encontrando la alegría en el propio acto de vivir racionalmente? La lección de Spinoza no es un llamado a la resignación fría, sino una invitación a una forma más profunda y resiliente de vivir. No se trata de negar nuestros deseos o aspiraciones, sino de anclarlos en la única realidad que poseemos, el presente. La esperanza pasiva, la que te ata a la incertidumbre del mañana, es una jaula dorada. La esperanza activa, la que nace de tu entendimiento y tu capacidad de actuar, es la llave que te libera. Deja de esperar que la felicidad te encuentre en algún futuro lejano. Reconoce el poder inmenso que ya reside en ti, el poder de comprender, el poder de elegir tu respuesta, el poder de actuar desde tu esencia más auténtica. Esa es la verdadera esperanza, no una promesa vacía, sino una certeza interior que te acompaña en cada paso, en cada respiración. Eres más fuerte y capaz de lo que crees. ¿Qué resonó contigo de estas ideas? ¿Cómo vives tú la esperanza? Me encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Este espacio es para que dialoguemos y aprendamos juntos. Si este viaje filosófico te ha aportado valor, si te ha hecho reflexionar o te ha dado una nueva herramienta, por favor, regálame un like. Me ayudas muchísimo a que estas ideas lleguen a más personas. Y si quieres seguir explorando cómo la filosofía puede iluminar nuestra vida diaria y darnos fuerza para seguir adelante, suscríbete al canal. Tu apoyo es el motor que impulsa esta comunidad de buscadores. Recuerda,
La filosofía no es un ejercicio abstracto, es el arte de vivir despierto. Nos vemos en la próxima reflexión.